atrás. No soy víctima, soy fuerza, soy principio, nunca el final. Mis cadenas hoy son alas que me enseñan a volar. Cicatrices que brillan en mi piel, ya no esconden lo que fui, me hacen crecer. De las sombras renació mi voz. Soy mujer, soy valor, soy amor. Cicatrices que hoy brillan como el sol. Hola, hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Bueno, hoy vamos a empezar de manera diferente. Hoy le paso los micrófonos a mi querida Laurita. Hola, buenas tardes, buenos días, en donde quiera que te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un programa más de Cicatrices que Brillan. Un espacio creado para sanar, para reflexionar y recordar principalmente que después de las heridas más profundas es posible volver a brillar. Hoy hablaremos de un tema que estoy segura que les va a tocar el corazón a muchas de las mujeres que nos puedan estar escuchando, a muchas mamás, a muchas abuelas, a muchas hijas. Estoy segura que este tema les va a tocar el corazón, no solamente por el tema que es, sino porque ha sido un tema que ha sido muy sensible a través de los años en nuestras comunidades. Vamos a hablar de estos duelos que se viven cuando salimos de una relación, de un matrimonio, de un noviazgo largo, aunque no sea tan largo, cuando salimos de una relación en donde hemos vivido violencia, y llamemos como violencia no solamente la violencia física, sino también la violencia emocional, aquellas bromas que confundimos con sarcasmo o un sarcasmo que esconde violencia y que de pronto ya no nos sentimos cómodas, sino más bien muy incómodas y que nos quedamos a pesar de esto porque tenemos miedo. Al renunciar a una historia así o al renunciar de una relación así, viene un duelo y es un duelo que no solamente es la pérdida de la pareja, de la relación, sino hay duelos que no son reconocidos socialmente, hay duelos que no vivimos de una manera abierta porque no son reconocidos y es un duelo de dejar atrás ilusiones, dejar atrás tu proyecto de vida, dejar atrás y vivieron felices para siempre, dejar atrás muchos sueños, muchos compromisos, familias políticas, amistades, la economía se ve quebrantada también de pronto. Entonces, hoy le vamos a dar esta voz a estos duelos, esta voz a esos duelos que no son reconocidos socialmente, pero que están ahí, que están ahí. Así es que acompáñanos en esta conversación profunda, humana y transformadora para hablar de este proceso, de la reconstrucción, de la recuperación de esa voz propia y del camino hacia una vida elegida para la libertad desde la dignidad y el amor propio. Hoy yo tengo el gran honor de presentar a una gran mujer, a una mujer que es madre, que es hija y que se atrevió a escuchar esa voz, se atrevió a darle voz, a poner alto a una violencia que vivía, a pesar del miedo, a pesar de muchas cosas que seguramente se gestaban en su corazón y en su pecho, ella eligió cambiar la historia de su vida. Ella eligió empezar un camino nuevo. Y con ustedes quiero presentarles, que ya la conocen, por supuesto, a Iliana Costa. Ella hoy viene a compartir con todas nosotras, con todos ustedes,
su historia, con toda la intención que les pueda inspirar y que nos demos cuenta principalmente que el amor es el protagonista de esta historia. Así es que, Lili, ¿cómo estás? Buenas noches nuevamente. Buenas noches a los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Primeramente quiero darle las gracias a nuestros televidentes que están en este momento con nosotros y espero que esta historia de esta mujer creadora de cicatrices que brillan pueda aportar un granito de arena en tu vida y bueno, pues vamos a tener una charla, Laura y yo, desde el corazón y desde esas heridas que ahora brillan y desde esas heridas que muchos callamos por mucho tiempo y a veces creo que hasta nos llevamos hasta las tumbas, muchas mujeres nos llevamos las tumbas, esos dolores, esos sueños, esas vidas soñadas que tuvimos, nos las guardamos y nos creímos esa historia en un momento de Disneylandia, ¿verdad? Y vivimos toda la vida felices, pero la realidad fue otra. En mi caso, yo era una princesa que creía en su príncipe azul, en una vida que yo iba a tener una familia como las que yo veía en las películas de Hollywood o en esas caricaturas de Disney. Yo pensé en un momento dado que yo iba a tener esa vida y que iba a vivir así de vestidos largos, ¿verdad? Y con el príncipe azul, pero la verdad es que mi realidad fue otra. Y hoy en día, pues voy a abrir mi corazón como creo que nunca lo he abierto. Hoy estoy dispuesta a aportar ese, ese granito de arena hacia todos los que nos están viendo y creo que esta voz que hoy levanto el día de ahora es para esas mujeres que hoy en día están en una tumba, que ya no pudieron hablar para gritar qué es una violencia o qué es vivir en violencia. Lili, de verdad te agradezco muchísimo tu apertura, porque sé que hablar de lo que nos duele no es fácil. Abrir la cajita de Pandora y revisar no es fácil, así es que tu decisión no solo refleja de valentía, sino también un ejemplo de esperanza para quienes atraviesan circunstancias, como ya lo dijiste, similares. Escucharte y es reconocer que la fuerza interior puede transformar el dolor en una inspiración y que la dignidad nunca debe de ser negociada. Así es que platícanos un poquito, ¿no? Esta cicatriz que hoy brilla, que hoy es símbolo de esperanza y de un futuro muy prometedor como el que tú tienes hoy día. ¿Cómo empezó? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Y cuál fue la decisión? ¿Cuál fue lo más difícil en el proceso de dejar esta relación? ¿Qué fue lo más difícil para ti? Creo que lo más difícil que pude haber tenido en esta relación, haber dejado a la persona que yo supuestamente amaba. El decir, tengo que alejarme aún creyendo que lo amaba y tal vez sí lo amaba, o sea, sí entregaba ese amor muy inocente en esta relación y yo creo que yo con eso me quedo y no me voy a ir el de que, ay, pues por mi culpa, por no darme cuenta, sino simplemente sí amaba a esa persona, pero yo confundía el amor con la violencia. Okay. Yo realmente, pues venía de un padre alcohólico, donde hubo maltrato, vengo de una familia donde hubo alcoholismo, donde hubo maltrato, donde hubo machismo, donde pues mi papá fue muy
muy responsable en cuestión económicamente, pero emocionalmente nunca estaba con nosotros. Siempre estaba en el trabajo, con los amigos o realmente tomando. Y yo creía que eso era normal en mi infancia. O sea, yo crecí con ese patrón en mi adolescencia, pero yo creo que casi nadie quiere vivir en miedo, nadie quiere vivir en esa, como en ese estrés de ver a tus padres golpearse, a tus padres peleando por dinero o por X, Y, Z, muchas cosas, pues yo nunca las sabré porque eran cuestiones de ellos. Pero yo cuando estaba en la adolescencia empecé como a adquirir responsabilidades que no me correspondían en ese momento para evitar problemas con que se fueran a pelear con mi mamá o que mi papá se enojara conmigo o que queríamos evitar hacerlo lo más posible, o sea, cambiar nuestra forma de, de actuar por no darle gusto a la persona para que no se enojara y que todo pudiera fluir bien. En ese entonces, pues yo me el sueño de toda princesa, pues quería tener su príncipe azul, quería tener su familia y pues en una ocasión yo creo que en una soledad o en una desesperación, pues me empecé a meter a los chats de internet, empezaba en ese entonces todo lo que era lo del internet, apenas estaba entrando los chats y ahí fue cuando conocí a mi primer esposo dentro de un grupo de Messenger. Empecé a conocerlo. Al poquito tiempo él me propuso matrimonio. Él no vivía aquí en Guadalajara, vivía en el Estado de México. Y él empezó a venir a conocernos, conocimos, yo iba a México, él venía a Guadalajara y pues ya sabes, al principio eran rosas y tú vas a poder y tú eres mi reina, hasta una canción me dedicó. Él era músico, entonces tenían un grupo muy famoso y me dedicó una canción y pues uno pues chico de los 22, 23 años con esa ilusión de tener una familia diferente a la que tú estabas viviendo, pues empiezas a creerle un hombre mayor que yo, 11 años y medio más grande que yo, pues con toda la experiencia, con toda la labia que él tenía, pues me empezó como a conquistar, me empezó a enamorar. Y, y esa inocencia mía, porque yo pues, realmente era una muchacha en ese entonces, pues muy cuidada, deportista, estudiosa, trabajadora, ya en ese entonces ya estaba trabajando. Pues para muchos, pues éramos, no, yo llegué al matrimonio pues sin tener relaciones, o sea, siendo virgen, como dicen, o sea, todo lo que, todo lo que prometedor. Pues llega el momento en que me pide matrimonio, yo me voy, nos casamos casi al año de que lo conocí por internet. Nos casamos, nos fuimos a Estados Unidos con esa vida prometedora que él me daba de que íbamos a poder tener residencia, que yo iba a poder estudiar, trabajar, ir y venir de Estados Unidos, venir aquí. Pero en cuanto nos casamos, mi realidad empezó a cambiar muchísimo. Okay. Empezó los insultos, empezaron los encierros, empezaron muchos focos rojos que yo en su momento yo creía que la culpable era yo, que por mi actitud, que porque había hecho algo mal o porque pues realmente todo el tiempo me sentía yo culpable y con mucho miedo de hacer cosas que no le gustaran a él porque se iba a enojar. Muchas veces nosotros confundimos eso con el amor y yo siempre pensaba, pues a lo mejor tuvo un mal día
o tal vez yo lo hice enojar, para la otra voy a tratar de modificar mi actitud y poder hacer diferente. En ese entonces, pues también empezaban, yo me fui a Estados Unidos, a Phoenix, sin familiares, sin amigos, sin nada, o sea, sin ni siquiera con el idioma al 100% yo lo hablaba. O sea, yo me fui confiando en esa persona y el estar allá empezó a ver mucho, pues extrañar tu país, extrañar a tu familia. Y el estar con una persona que realmente no te apoyaba, que pues no te sostenía ni emocional ni económicamente, porque llegamos sin dinero y duramos mucho tiempo sin dinero. Al poco tiempo, a los 2, 3 meses que nos casamos y me llevó a Estados Unidos, me dejó sola en una trailita de 2x2, en pleno calor de Phoenix, que es infernal. Llegamos a subir a más de 45 grados, sin familia, sin idioma, sin dinero. Eh, Realmente yo en ese momento, pues lo único que se me ocurría era regresar hasta a México o, o estar con alguien, eh, con familia, con amigos que había hecho en poco tiempo, pues me tendieron esa mano, pero pues yo no podía, según eso, yo no podía viajar porque estaba de ilegal en Estados Unidos. Entonces, lo que hacíamos es que empezamos a emprender un negocio de computadoras, donde ahí es donde empezó nuestro sustento. Empecé a hacer fotografía con lo que tenía con computadoras. Yo soy licenciada en mercadotecnia y pues tenía conocimiento, empecé a vender mi creatividad en los SWATMI y eso era lo que a mí me daba dinero para poder vivir y sostenerme en casa. Hubo una situación en que me dijeron que por yo tener visa de turista podía viajar hasta aquí a México. Me vine por unos días, pero después me regresé. Okay. Me regresé a Estados Unidos, pero llegué con una familia, pues, que estaban con problemas familiares, maltrataban a los niños, yo no dormía, hasta que encontré a una amiga en California que me tendió la mano durante un mes mientras que él trabajaba en Estados Unidos, en otro estado. Él estaba en Nueva York y que yo estaba acá en Arizona. Okay. Y ahí fue cuando empecé a entender pues que ya eso ya empezaba a ser violencia para mí. El sentirte pues desarmada, sin idioma, sin familia, empezó como a afectarme emocionalmente a mí misma. Empecé a dejé de hacer ejercicio, dejé de comer, empecé a no cuidarme. Okay. Él regresa de Nueva York, pero pues la sorpresa es que pues regresa con lo mismo que se fue, lo mismo que con lo que regresa, en cuestión de dinero. Empezamos todavía con el negocio del SWAT meet de las computadoras, pero ahora él empezaba a prohibirme juntarme con amigos o Okay. con amigos, con familias, porque me empezó a alejar, no sé, tal vez porque había algo que no le parecía. Y a mí me empezó a tratar no como una esposa, sino como una trabajadora. Y me decía, tú aquí vienes a trabajar, no vienes a hacer vida social. Y tú no sales de aquí sin que yo te dé el permiso. Okay. Entonces, ahí fue cuando empecé como a mermar
mi autoestima. Empecé a empezarme a golpearme a mí misma, pues ya ves, no eres suficiente, algo estás haciendo mal, ya estás fea, no puedes hacer vida normal, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor suicídate o mátate. Empieza esa ansiedad del pensamiento de no vivir, de no querer vivir. Llegó un momento en que 2 veces tomé la decisión de irme con otras personas ajenas a como con el amante, supuesto, con el amiguito. Pero realmente yo no lo hacía con esa maldad de hacerte daño, porque realmente necesitaba alguien que me escuchara, alguien que quisiera decirme, que me dijera, pues eres una mujer que vale, eres una mujer que lo vales, pues, o sea, que eres una mujer valiosa, cosa que yo no veía en ese principio. Pero fíjate, Laurita, cómo es un juego tan mental, que te empiezan a llevar a ese sometimiento, a que no te creas tú bonita, a creerte insuficiente, a que toda la culpa es tuya. Yo logro salir de esta relación a raíz de que él me encerró en la traila, o sea, me quitó todo lo que es teléfonos, computadoras, yo no podía salir sin su permiso, o sea, yo estuve completamente aislada de todo el mundo, aislada de mi familia, porque yo no había manera de comunicarme hacia la otra exterior, porque había adquirido todo tipo de aparatos en la que yo me podía comunicar, y cuando yo me podía comunicar por medio de la computadora, él del otro lado, el otro cuarto, estaba monitoreando todo lo que estaba viendo, todo lo que estaba platicando. Entonces empezaron ahí la violencia al grado, pero yo no lo veía como violencia, sino yo siempre lo vi como que todo esto es mi culpa. Claro. Yo me lo merezco. Y fíjate que gracias por esto, Ili, porque cuando hemos vivido y crecido en un hogar en donde la violencia ha sido la forma de comunicarse, ¿no? Como el caso de tus papás, normalizamos ciertas conductas y aprendemos a relacionarnos y creemos que eso es amor, como bien lo mencionaste tú también. Cuando somos tan pequeños y hemos vivido en un ambiente donde ha habido violencia, cuando somos niños, tenemos somos muy, esta palabra que está como muy de moda ahorita, creemos que todo es responsabilidad de nosotros, que todo es nuestra culpa, somos muy narcisistas. Todo es yo, tanto para bien como para mal. Entonces, creemos que si modificamos nuestra conducta, que si cambiamos ciertas cosas, la otra persona va a estar tranquila, o me va a querer, o me va a consentir, o voy a tener lo que yo necesito en ese momento. Entonces, desde ahí empezamos como a normalizar. Esto que nos mencionas ahorita es de gran ayuda para poder identificar cuáles son estos puntos rojos en donde debemos de poner esta atención, en donde muy probablemente, Ili, mamá tenía ciertas conductas que tú también aprendiste a normalizarlas para sobrellevar a una persona que está siendo violenta y nos dejamos violentar. Aprendemos a amar, y fíjate que amar es algo que no es que nazca del corazón, pero sí, pero más bien nace de cómo nuestros padres se han relacionado
aprendemos a amar de acuerdo al modelo que ellos nos modelaron, valga la expresión, ¿no? Y lo importante que es tener personas en donde podemos apoyarnos, en donde podemos, con las que podemos confiar. ¿Qué recursos, Cindy, o apoyos fueron claves para que tú pudieras dar ese paso hacia tu libertad? A ver, no te escuché, ¿me lo puedes repetir de nuevo? Claro. ¿Qué recursos o apoyos para ti fueron clave para que tú pudieras dar ese paso hacia tu libertad? Fíjate que muchas veces nosotros actuamos de manera irracional y creemos que el irnos con otra persona va a solucionar ese dolor o eso que te está causando la otra persona. Entonces, mi primer paso que yo di, yo estoy hablando desde mí, que no es lo correcto ni lo más recomendable. Para mí, mi primer proceso, en el primer paso de que pude haber salido de una relación en la que me estaban violentando, fue el haberme ido con otra persona, equivocadamente, entonces, creyendo pero era mi único recurso en ese momento. Y era el recurso que necesitabas tomar en ese momento. Estabas aislada y no tenías ni teléfono ni manera de comunicarte, totalmente sometida a la voluntad de esta otra persona, en donde tenías que recurrir a si te daban o no un permiso. Entonces era el recurso que en ese momento tenías para tu siguiente paso. Así es, ese era mi único recurso en ese momento, que vuelvo a repetir que no fue lo más recomendable, ni lo más, pero era lo que yo creo que fue la liana en la que brinqué, pero oh sorpresa que cuando brincas a otra relación es igual o peor. ¿Por qué? Porque no sanamos, porque no cerramos ciclos, porque no detectamos qué es la violencia y qué es el amor de verdad, o sea, el amor propio. Yo creo que el primer paso en el que me empecé a abrir los ojos fue en una de las ocasiones en el que me invitaron a un grupo que se llama Al-Anon, que acompaña a los alcohólicos anónimos que es Al-Anon, pero eso es Analón, o sea, es para las familias. Ahí empecé a detectar muchas conductas, muchas situaciones que yo estaba viviendo iguales o parecidas a las familias que estaban con un alcohólico. Entonces, para mí fue como la primera, así como la primera lucecita, la primera llamada así de decir, empiezo a ver qué es violencia y qué es amor. Ahí fue el primer contacto que yo pude descubrir cuando yo estaba viviendo en violencia. Pero aún así estaba tan sumergida en el dolor, en eso que yo estaba viviendo, que aún no lo crees. O sea, como que, no, a mí eso no me está pasando, le están pasando a ellos, aunque sabes que lo estás viviendo. Entonces, eso fue como la primera lucecita, el haber llegado en Al-Anon y empezar a detectar pues muchos patrones de los alcohólicos, de las familias disfuncionales, cuál era el ciclo de violencia que llevábamos. Y casi todo el tiempo pues se parecía completamente. Y fue cuando empezó las alarmas rojas de decir que no estaban las cosas bien conmigo. Ok. Dime. Es que a los 30 minutos creo que ponen un video sobre la fundación de Kim Morphy. Okay. Entonces, para que no nos corten, dije, voy a esperar a ver si nos ponen.
el Ok, video. vamos a esperar a ver. Mientras, si nos cortamos, bueno, ya saben que vamos a regresar mientras vemos este video. Bueno, creo que hoy no tendremos ¿No? Bueno, entonces video. seguimos. Si nos cortamos, regresamos con esto. Así es. Ok, ok. Bueno, entonces mi primer contacto con algo de sanación fue Al-Anon. Ujú. Después fue una terapeuta. Fue por un año en el que yo estuve en terapia. Pude dejar a esta persona que me quedó encerrada. Me duré 2 años sin una relación y, oh sorpresa, que me vuelvo a involucrar con otra persona. Ok. Con otra persona con los mismos rasgos. Perdón, chicas, buenas tardes, disculpen, es que yo las estoy viendo en la tele y ya no escuché. Y en la tele, pues ya saben que vamos más atrasaditos que acá. No te preocupes. Entonces vemos el video. Vemos videíto y ahorita regresamos. Dejamos chan, 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 chan. Gracias. ¿TikTok o Instagram? Creo que viene un puma o es un perro negro. No, se mira muy brilloso, se metió por acá. ¿Mis chivas? Ay, perdón, Andy. Si quieren poner Sí. el video. PIN Con con Kimberly Morfin. ¿qué haces una vez que te despiertas? Emocionarme porque estoy viva. ¿Qué es lo más random que traes en tu bolsa? Piedras. ¿Qué canción describe tu vida actualmente? Arrebato de Nancy Amaya. Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Qué haces cuando estás muy estresada? Me quito los zapatos. ¿Cuál es la frase que más usas actualmente? Amor. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Sanación. ¿Qué es lo que te da más miedo actualmente? No despertar. ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado ayudar a las personas? El cariño de ellos hacia mí. ¿Qué te motiva a seguir en la fundación? La empatía de la necesidad. ¿Qué es lo que más has aprendido lo que va del año? Paciencia. ¿Qué le dirías a alguien que se siente solo? Que estoy con ellos. ¿Qué te gustaría que la gente entendiera sobre ayudar a las personas? Que no debemos de verlos como personas, sino que es para Dios, con Dios y por Dios. ¿Qué sueño tienes actualmente para la fundación? Abrir la clínica completamente. ¿Quién es más dramático de la fundación? Mi esposo. ¿Quién llora más fácil? Pareciera que yo, pero mi esposo. ¿Quién siempre pierde cosas en la fundación? Yo. ¿Quién arma el chisme aquí en la fundación? Catherine. ¿Quién de los pacientes se queda dormido primero? Don Vicente. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Sobre ayudar a las personas. Que no debemos de verlos como personas, sino que es para Dios, con Dios. ¿Qué sueño tienes actualmente para la fundación? Abrir la clínica completa. ¿Quién es más dramático de la fundación? Mi esposo. ¿Quién es más fácil? Pareciera que yo, pero mi esposo. ¿Quién siempre pierde cosas en la fundación? Yo. ¿Quién arma el chisme aquí en la fundación? Ya lo vi, ¿sí o no? ¿Quién ha dormido primero? Don Vicente. Pues bueno, ya recuerden que nosotros somos una fundación de King Morphin que ayudamos a las personas con cáncer y bueno, este es un episodio, una partecita de lo que se hace en la ¿Qué sueño fundación. tienes? Y bueno, pues continuamos, ¿verdad, mi Laurita? Ok, a ver, entonces nos quedamos en que, para tu sorpresa, entraste en otra relación sin haber sanado esta parte tuya, sin haber cerrado, y descubriste que tenías rasgos y patrones iguales. Así es, una persona alcohólica, igual, agresiva, pero fíjate que ¿en dónde está nuestro amor propio, Laurita, que volvemos a confiar en ser elegidas, en que alguien nos valide, en que alguien nos diga qué hermosa estás para tú sentirte bien?
Eso es lo que a mí me volvió a atrapar a otra relación, el que me volviera a decir, qué bonita estás, eres una mujer maravillosa, flores cada mes, el que yo quiero estar contigo toda la vida, aunque esa persona ya venía con dos matrimonios, ruptura con hijos también ya pues alrededor. Aún así, el que te hablen bonito, aceptas todo eso. No importa que tenga hijos, no importa que el amor que yo le doy a él, todo lo va a cambiar. Claro, el Eso es amor todo se puede, ¿no? O sea, ok. Y esta parte tan importante que dice Silly, el cómo el sentirnos reconocidas, el sentir que alguien nos está mirando, el que nos dice frases bonitas, que nos valida de alguna manera, es como por un lado te doy toda esta parte que tú estás necesitando, pero por otro lado también te estoy dando todo esto que no estás necesitando, toda esta violencia y cómo vamos de alguna manera equiparando, ¿no? Pero tengo esto. Y esta es como la mentira que nos contamos alrededor del amor, ¿no? Pero, y tengo esto, pero sabes, también en ese proceso, pues yo también me hice una promesa tontamente en el que pues ya venía de una ruptura, de un matrimonio fallido. Yo decía, para la próxima vez, yo me voy a quedar con esta persona, pase lo que pase, me voy a quedar completamente con él, o sea, no me voy a, ya era como casi un pacto de decir, no importa, o sea, el ya no sentir ese fracaso que había sentido como fracaso la primera vez, que ya después entendí que no era un fracaso, sino que fue algo, una valentía de haber podido salir de un lugar donde me estaban secuestrando, porque esa fue la palabra correcta, secuestro, porque estaba encerrada. No tenía contacto con mi familia, no tenía teléfono, no tenía nada y solo era atender y era pues eso. Mi mamá cuando yo le hablé me dijo, eso se llama secuestro, no se llama más que otro. Entonces, esa promesa que uno cree invisiblemente se encadena tanto a la persona que siguió conmigo, sé que aguanté insultos, aguanté el que no me mantuviera o mantuviera a mis hijos, el que estuviera por días tomando, el que una o dos veces no llegara a dormir. O sea, todo eso empecé como a hacerlo menos, aguantarlo, por decir que yo ya había hecho una promesa de que ya no me iba a volver a pasar lo mismo. Okay. Y luego viene pues la culpa, la vergüenza con los familiares de que pues volviste a caer en una relación, cómo te vas a volver a divorciar, ya son dos veces, o sea, ya serían dos veces las que te vas a divorciar, ya quién te va a querer ya con una niña, ya quién te va a sostener, o sea, quién va a valorarte como mujer si ya tienes dos rupturas amorosas, y eso para mí era el valor de no ser suficiente, el no ser escogida, el no ser merecedora de algo bonito, de un amor. Y creo que aún sigo trabajando en eso porque yo ya llevo casi 8 o 9 años sin pareja y yo creo que esa parte lo sigo trabajando y tal vez llegue y tal vez no, pero ahora te lo puedo platicar sin el dolor, sin ese victimismo, sino desde esa valentía de que no te debe de validar nadie, de que no debes de aguantar insultos, que no debes de aguantar nada por creer que tienes que permanecer ahí por vergüenza o por culpa. Claro. Y creyendo que el amor en algún momento pueda volver a florecer o pueda cambiar a las personas. Las personas no cambian, cambia uno. Claro, ¿y cómo descubres, Silly, tu fuerza en medio de la adversidad?
¿Cómo descubro? Pues creo que una de las primeras fuerzas que me dio fue mi hija. Uno de los pilares más fuertes, motores, el que yo pudiera seguir adelante y el poder haber salido de esta relación tan destructiva, que fue mi hija, porque llegué a verla en un momento dado también de crisis y de duelo también de ella, en una depresión tan profunda en que ella ya estaba atentando con su vida, no con cuchillos, no con armas, pero sí con el alimento. Ella se podía comer mermeladas de botes de este tamaño en una sentada, comer pan, 5 o 6 piezas en una sentada. Ella empezó a subir muchísimo de peso, el ver que no estaba durmiendo, los cambios de humor en la mañana, estaba contenta y en la tarde ya estaba enojada o estaba llorando. Y era por todo eso que estamos viviendo, o sea, todo ese proceso que muchas veces nosotros tomamos decisiones sin pensar en los hijos. Tomamos y a veces nos quedamos en relaciones también destructivas que nos están haciendo daño por no querer dejar a un hijo sin su padre. Y yo por eso permanecí 10 años con esta relación, creyendo que mi hija iba a estar mejor estando en familia con su papá que estando ella y yo sola. Eso me hizo permanecer mucho tiempo en esta relación, creyendo de que ella iba a tener una vida más emocional, más estable. Claro, Cuando no nos damos cuenta que es todo lo contrario, ¿cierto? Y cómo aquí viene esta parte de los duelos que no son visibles, que no son reconocidos, el cómo tú nos expresas y nos compartes tan amorosamente tu historia, Ili, el decir, yo hice una promesa y esa promesa iba cargada también de amor, iba cargada de esperanza, iba cargada de yo quiero tener una familia y en el nombre de la familia voy a aguantar esto y esto. No lo vemos, no vemos esta parte, esta promesa, esta promesa de una vida feliz, de una familia feliz, de una familia funcional, ¿no? Este duelo que viene después de decir, ya sabías más o menos a lo que te ibas a enfrentar dado la primera experiencia que ya habías tenido. Y el reconocer, ibas a tener que volver a pasar, a lo mejor de manera inconsciente, ¿no? Reconocerlo en tu interior, ¿no? Esta voz que de pronto nos va y nos susurra y nos dice, pero el miedo que grita y nos dice, pero te van a ver otra vez como la divorciada, como la fracasada, ¿y qué van a decir de ti? ¿No? Y entonces tratamos como de compensar y aguantamos y aguantamos y aguantamos y aguantamos hasta que llega y surge, en este caso fue tu niña, que quien descubrió esta fuerza a través de ella, descubriste tu fuerza en ti. Sí, y fíjate que muchas mujeres creemos que es mejor conocido que algo nuevo, ¿verdad? Porque dices, de aquí ya sé, ya estoy segura, ya sé cómo es, ya sé qué es lo que le enoja, ya sé lo que y nosotros nos vamos olvidando de esos sueños, nos vamos olvidando de esas ilusiones de tener algo mejor. O sea, yo sí, realmente sí llegué a pensar, porque me decían, pues tienes que salirte de esta relación, no te está haciendo bien por tu hija, mira, estás a tiempo, estás en esto, pero dentro de mí yo lo veía muy, muy lejano, o sea, yo lo sentía como, esto no es para mí, o sea, ya aquí ya me quedé y así voy a morir, aunque no sea feliz, aunque esté recibiendo maltratos, aunque esté recibiendo palabras antinsonantes, o sea, yo ya me hacía como perdida y ahí empezó el duelo que decimos que muchas veces muchas mujeres callamos, que es más miedo salir de ahí y irnos a lo desconocido y a enfrentar y sernos responsables de nuestros sentimientos y empezar a trabajar todas esas heridas desde la infancia. Y mejor es decir, me quedo aquí, pero también es como una adicción,
yo no sabía que podías tener una adicción a una persona. Químicamente también nuestro cerebro se acostumbra tanto a esos como dopaminas, esos picos de miedo, esos picos de no sé cómo, angustia, de de angustia. desesperación, de ansiedad, de todo esto, ¿sí? Sí. Entonces te empiezas como a entrar a un círculo y llega un momento en que todo se tranquiliza y ya tienes esa ansiedad de por qué no se ha enojado, por qué él no me ha dicho esto, y empieza otra vez el ciclo violento, y Y es empieza que ese fíjate que ciclo. aquí en este ciclo que bien menciona Silly, es una manera, primeramente, de sentirnos vivas, es una manera en la que no importa, esto es a nivel inconsciente, ¿eh? No importa de la manera en la que me estés viendo, ¿qué quiere decir? No importa si me estás viendo a través del enojo, a través del insulto, pero por un minuto tengo, o 5 minutos, tengo tu atención puesta en mí. Soy merecedora de tu atención. Y a veces, sin darnos cuenta, en este ciclo de la violencia, como bien lo mencionas, cuando la otra persona dices, ¿y ahora por qué no se ha enojado? De manera muy inconsciente, activamos la alarma para que voltee a verme, porque esta necesidad de sentir que me estás viendo, porque en el cerebro no hay, o sea, el cerebro es, antes hago cualquier cosa que sentirme ignorada. Y no me importa si tu atención la voy a tener a través de un golpe o a través de una violencia, como ya mencionamos, pero tengo tu atención. Y entonces es como si ya descansé porque ya me sentí vista y reconocida. De una manera muy disfuncional, como bien lo estás mencionando. No es algo que sea, es la famosísima zona de confort, ¿no? No es que me esté pasando bien, sino que aquí es lo conocido, esto lo puedo manejar, porque es lo conocido desde que yo era niña, como las heridas que tú estás mencionando, de curarlas y sanarlas desde la infancia, en estos 8 o 9 años que tienes de estar separada sin pareja, ¿no? Es estar trabajando en esta parte y cómo desde niñas aprendemos a que nos volteen a ver a través de cuando tenemos un hogar en donde somos hijos adultos de padres alcohólicos y claro que tenemos una huella y claro que tenemos una herida ahí y claro que se activa porque es la manera en la que nos sentimos de pronto reconocidas o nos sentimos vistas, porque si llegábamos de la escuela y en lugar de encontrar un cómo te fue, encontrábamos un desastre en casa o un plato roto o un grito, pues era la manera en la que nos sentíamos, aprendimos a relacionarnos de esta forma. Por eso, tan importante tu testimonio y tan importante tu historia, porque el reconocerlo cuesta trabajo, el tomar la decisión, morimos de miedo. A mí, ¿cómo ha cambiado tu vida, Ili, desde que tomaste la decisión de salir de esa relación? Bueno, para empezar, mi vida ha cambiado tanto, pero antes de decir esto, me costó muchos años de estar trabajando en mí, en cuestionarme, en indagar patrones, creencias, el entender que papá y mamá pues no fueron perfectos y dieron lo que pudieron en su momento y como lo dieron, pero lo dieron desde el amor, o sea, desde lo que ellos creían que era el amor. Me confronté muchas veces porque el no reconocerte a ti misma, el no conocerte a ti mismo, eso también duele mucho, porque yo no me conocía, yo no sabía quién era Ileana, yo no sabía, es más, no sabía ni qué ropa me gustaba, o sea, era tanto mi desconexión conmigo misma que el volver a conectarme a mí también fue doloroso. Pero mi vida ha cambiado
yo creo que 360 grados. O sea, el haberme salido de esa relación, el como lo haya hecho, el haberme salido, cambió mi vida porque ahora vivo en paz, vivimos mi hija y yo con más armonía, con más comunicación. Yo veo a una niña creciendo con muchos valores y hasta ella me lo ha dicho que ella ha vivido mucho mejor estando separado que haber estado allá. Lo más duro que me pudo haber dicho mi hija es cuando me encerraban, cuando me confrontó la terapeuta junto con ella y ella dio este testimonio de que cuando su papá la encerraba en un cuarto después de buenas nalgadas, una buena golpiza, como le decimos, y mandarla al cuarto, encerrarla, decía ella, que era lo mejor que podía haberle pasado porque sabía que a ella no le podían hacer daño. Entonces, verle las piernitas y el ahora verla tranquila, contenta, el que esté desarrollándose una joven con ilusiones, en la escuela bien. Yo, pues, una mujer en que retomó su vida, sus pasiones, el compartir, por ejemplo, mi historia, al que a veces siento como que a quién le va a importar, pero pues ahora veo que sí hay quien, quien se identifique conmigo y aunque sea una persona que pueda haber ayudado con mi historia, para mí ya fue mucho. Hoy soy una mujer, Laurita, con sueños. Hoy soy una mujer que practica un deporte que siempre ha sido su pasión, o sea, el correr medios maratones, el emprender, estar dando conferencias, el estudiar, el conocerse, el poder ayudar a otras personas para mí ha sido maravilloso. Yo creo que la mejor recompensa que Dios me pudo haber dado, el haberme salido de una relación aún con miedo, fue mi paz. Fue mi paz y mi alegría. O sea, yo creo que esta paz que estoy sintiendo no la catafixio por nada. Y creo que sí vale la pena, Laurita, decirle a esas mujeres que no se atreven a salir de esos lugares violentos por decir que más vale conocido que mal por conocer, como los dichos mexicanos. Más vale bueno conocido que malo por conocer, ¿no? Así es, que se animen porque todos merecemos vivir en amor. Todos merecemos. Justo para allá voy, porque lamentablemente el tiempo se nos acabó. Esta plática da para muchísimo más, este tema da para muchísimo más. ¿Con qué mensaje te gustaría, qué mensaje de esperanza te gustaría dejarle a las mujeres que posiblemente estén viviendo alguna situación parecida, algún tipo de violencia en su vida? ¿Qué les dirías, Silvia? Bueno, ya esas mujeres que creen que no pueden salir de esa relación y que no hay más para ti, quiero decirte que hay una vida detrás del miedo, esperándote con mucho amor, con muchos sueños por cumplir, por mucha libertad emocional y mental, en el que sí puedes ser merecedora de algo, de un amor, que eres merecedora del amor y no de un maltrato, que eres merecedora de esa libertad y de esa paz y no de una esclavitud por miedo, que te atrevas a pedir ayuda y te pido que no te quedes ahí. Te prometo que hay algo mucho mejor que de lo que estás viviendo, porque por ser primeramente hija de Dios, Dios no te quiere en cárceles, te quiere en libertad y mereces ese amor inmenso que nos da Dios ya en todo lo bueno. Que no creas, que no te conformes con esas migajitas, como yo un día quise conformarme, creyendo que eso me merecía y que eso me validara. Que no te quedes ahí, donde no eres
valorada y que te atrevas a trabajar en ti y que realmente pues no estás sola. Hay muchas personas alrededor que están dispuestas, estoy segura que están dispuestas a ayudarte y a vivir el proceso. Como puede ser también con Laurita o conmigo, podemos acompañarte. Hay una fundación como de King Morphine donde hay mucha ayuda, donde no puedes llevar ese proceso solo. Y no esperes a una diabetes, a un cáncer, para darte cuenta de que puedes vivir diferente. Lili, muchísimas gracias. Gracias. Hoy escuchamos tu historia, una historia que inspira a la reflexión, al amor, a voltearnos a ver, a darnos cuenta de que siempre, 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 siempre hay algo nuevo en nuestras vidas, no importa la situación que estemos viviendo, la importancia que tiene el tener el recurso humano, el buscar redes de apoyo en donde podamos sentirnos escuchadas, una amiga, el sacerdote de la parroquia, de la esquina, la señora de la tiendita. Necesitamos también tener redes de apoyo para poder, en caso de ser necesario, echar mano de estas redes. Yo te agradezco infinitamente, Ili, tu apertura, tu vulnerabilidad, el amor con el que nos has compartido todo esto, que sé que no es sencillo abrir el corazón, pero lo haces desde este amor, y que cada cicatriz que brilla sea símbolo de esperanza, de un futuro en donde la dignidad y el respeto sean bases de nuestras relaciones. Y acuérdense que romper el silencio es renacer, porque el dolor nace de la fuerza y crece el amor. Así es. Pues muchísimas gracias, Laurita, por haberme acompañado, por haberme animado a estar junto conmigo a contar esta historia que tal vez no fue la más perfecta, pero sí fue desde el amor. Y lo único que yo busco es que tú te des cuenta que por ser mujer o por ser hombre, por ser, mereces todo el amor y mereces vivir bien. Y que empieces a entender. Y yo quiero decirte que tu historia es perfecta y que tu voz, muy posiblemente, Ili, sea la voz de muchas mujeres que han elegido quedar en silencio por este miedo a no ser reconocidas o a ser vistas como fracasadas, como la que no pudo, como la que tenía que haber aguantado más para poder salvar la familia, como muchas cosas que pueden suceder alrededor. Que hoy tu voz sea la voz de todas estas mujeres, que sepan que sí se puede, que a pesar del miedo y a pesar de las circunstancias, no importa si tienen hijos, se puede salir adelante, y que mirarte hoy con esa sonrisa tan hermosa que tienes y tan llena de vida y tan llena de ilusiones, es reconocerte también en ti, este amor, este atreverte a ver, como siempre digo yo, voltear el reflector hacia nosotras a veces da miedo, porque mirar las telarañas que tenemos adentro y mirar el cochambre que hay ahí adentro, quitarlo duele porque es volver a tocar la herida, porque es volver a tocar esa sensación, a veces hasta de abandono, pero pueden abandonarnos todos. A un niño se le abandona, a un bebé se le abandona, pero a una mujer adulta como tú, como yo, como muchas que nos están escuchando, no nos abandonan, nos abandonamos nosotras al permitir este tipo de violencias y este tipo de situaciones. Así es que hoy tu voz es la voz de muchas de estas mujeres. Es este grito de batalla, esta bandera de decir, puedo perder el rumbo, pero no el faro, ¿no? Así es.
Pues muchísimas gracias, Laurita. Y bueno, no quisiera irme sin darle las gracias a Janet Castillo, que nos ha estado mirando y nos dice saludos, bendiciones, mujeres hermosas. Les mando un fuerte abrazo desde Chicago, Illinois. Y también Janet nos dice, de verdad te agradezco, Janet, dice, gracias por compartir, Ileana, me identifiqué mucho contigo, Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias y, y pues me llena el corazón y me llena de mucha gratitud estos mensajitos y yo sé que en este momento nos están viendo no en uno, sino en varios países y que no es una ni dos televisiones y sé que más de una mujer, más de un hombre está pasando por esto y bueno, pues gracias por acompañarnos y estar aquí este día. Y Laurita, pues también darte las gracias por estar aquí sosteniéndome y conteniéndome en el programa y por los programas que nos faltan por delante, ¿verdad? Bien. Y que recuerden que estamos cada 15 días, Laurita y yo, y cada 15 días las cuatro aportando un granito de nuestra sabiduría y de nuestro amor hacia ustedes. Y bueno, pues quiero recordarles que recuerden que este programa es parte de la fundación de Kim Morfin, donde nosotros aportamos y comunicamos a esta fundación que sin tu ayuda no podemos seguir adelante. Recuerden que ese granito de arena que tú puedes aportar, podemos llegar a más personas o las personas que ya tenemos en la fundación puedan seguir sosteniéndose con el tratamiento y que esa clínica y ese rancho se ha terminado gracias a todos ustedes para poderlo abrir completamente. Y recuerden que el libro de gratitud y fe es una historia donde tú también vas a poder aprender de una mujer que tiene muchos valores y mucho que aprender de ella, porque también tiene una historia muy interesante y que a raíz de su dolor también pudo crear esta fundación y muchas cosas más. Una mujer llena de inquietudes y de mucho amor para dar. Entonces, recuerden que en la página de kingmorphinfoundation.org puedes dar tu donativo, puedes comprar algún artículo y es una fundación donde tú puedes aportar y aparte puedes ser, pueden hacer como los taxes, pueden ser como reconocidos de todo lo que sea entrante a la fundación es legal. No es nada de nada ficticio o de una estafa, sino que todo es legal y todo se va a los medicamentos y a las personas que tenemos ya ahorita. Y bueno, Laurita, por el día de ahora, muchísimas gracias. Nos despedimos tú y yo. Más bien, ¿con qué te quieres despedir tú el día de ahora? Yo con esto que les comenté, que romper el silencio es renacer porque el dolor nos transforma y transformar el dolor en amor, que no se queden calladas, que busquen redes de apoyo, que creen sus propias redes de apoyo. Si estás viviendo una situación así, compártela con la persona que más confianza tengas, ábrete a este nuevo renacer. Que ya escuchaste la historia de Ileana, que ha sido una historia verdaderamente transformadora, dejas mucho para la reflexión, deja mucho para poder aprender y sobre todo decir, de verdad, esta parte de romper el silencio es empezar a transformar vidas, empezar a transformar nuestra comunidad, esta comunidad que hoy nos acompaña, que no tengan miedo, que con todo y el miedo podemos salir adelante. Está sostenida. Así es. Pues por el día de ahora nos despedimos, mi Laurita, te quiero muchísimo. Yo también te quiero mucho y muchas gracias. Te mando un abrazote desde Guadalajara y desde Guadalajara al mundo les mando un abrazo muy grande, cariñoso. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. El tema, pues Laurita nos tendrá una sorpresa por ahí. Así es, así es.
Linda noche y gracias, Miriam. Bueno, pues aquí estamos con Juan, es el ganador del segundo lugar de la carrera. Le estamos haciendo entrega de sus premios, que era una desintoxicación y una alineación. ¿Cómo se sintió, Juan? La verdad, muy bien, súper recomendado, Ya estamos apartando para que me hagan otras cosas aquí, pero súper recomendado, la verdad. Muchas gracias por los premios. Premio entregado, ¿verdad? Gracias, gracias. Cumplió la fundación y gracias a usted también por el apoyo que nos brindó al correr, porque eso nos ayuda para seguir apoyando a más personas. Gracias a ustedes por la invitación. Miren, y pueden venir quien guste, también hacerse su desintoxicación o alineación, al mismo tiempo de que ustedes van cuidando su salud, pues están apoyando también a más personas con cáncer.